El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto al periodista Felipe González que nos acompaña en el análisis de este tema sobre la mesa. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos aquí en el tema sobre la mesa. Tema sobre la mesa. Ayer Claudia Sheinbaum anuncia pues algo que empezó el presidente López Obrador, que es básicamente el volver con los trenes de pasajeros, ¿sí? Y es un tema, me parece interesante en nuestro país, donde la red que se construyó por Porfirio Díaz, allá en los principios de 1900, ¿sí? Son casi los mismos kilómetros, 19,000 kilómetros se construyeron con Porfirio Díaz y actualmente México tiene una red de 26,000 kilómetros de líneas férreas a lo largo y ancho del país. ¿Quién? Quizás, Felipe, algunos nos tocó utilizar los trenes de pasajeros hace ya muchos años. Yo recuerdo el Tapatío, ese tren clásico que salía a las 8 de la noche de la estación de Buenavista, allá en la Ciudad de México, y que llegaba a las 8, supuestamente a las 8 de la mañana a la estación de trenes de Guadalajara, ¿sí? Eran 12 horas más o menos, si es que no había algún incidente, que se detenía el tren para que pasaran otros. Yo llegué a hacer más de 24 horas alguna ocasión en el tren del Tapatío, pero era toda una aventura, quizás porque estábamos muy chamacos, mi querido Felipe, pero era una aventura ir ya sea en la alcoba o era en tu camerino, era ir al salón fumador, ¿te acuerdas que existían salones fumadores o el comedor, ¿sí? Para ir a cenar ahí, era todo un tema. Pero ¿qué pasó con los trenes en México, Felipe? Yo creo que es parte de lo que vale la pena echarle un ojo ahora que Claudia Sheinbaum anuncia que por lo pronto se van a licitar 3 proyectos de tren de pasajeros que se va a utilizar en la mayoría de ellos la misma, la misma vía que se utiliza en los trenes de carga que están concesionados hoy básicamente a 2 empresas, Grupo México y Kansas City, que son, digamos, las empresas que están moviendo algo de carga importante en este país. Felipe. Raúl Frías, sí, yo creo que si nos remontamos a la historia, además de esta referencia que bien hace respecto del desarrollo de los ferrocarriles en México, a cargo fundamentalmente de Porfirio Díaz, pues también habría que recordar que en su momento con la creación de Ferrocarriles Nacionales de México en la época posrevolucionaria, ojalá que la memoria no me falle, pero pienso en la figura de Adolfo López Mateos como presidente de la República cuando se le dio el mayor empuje a los trenes, tanto de carga como de pasajeros en la República Mexicana. Y también habría que recordar, claro está, que durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, mediados de la década de los 90, finales de la década de los 90, pues Ernesto Zedillo dijo, se acabaron los trenes, ya no más trenes de pasajeros, vámonos sobre los trenes de carga, y se lanzaron las concesiones que hoy en día existen en la República Mexicana. Algunos de nosotros tenemos una cierta añoranza, incluso simpatía por los trenes de pasajeros. Si me preguntan, a mí me gustan los trenes de pasajeros, Raúl, poder utilizarlos, no en México porque pues salvo el caso del Chepe y ahora pues el tema del transísmico, el tema del Tren Maya, no podemos tener ya trenes de pasajeros, ya no los vivimos, pero sí en algunas otras naciones, particularmente en Europa, donde siguen siendo un medio de movilidad mucho, pero mucho, muy importante. Todos los especialistas, Raúl, ya en un tema de actualidad, saben y dicen que no hay sistema de trenes en el mundo que no se mueva si no tiene subsidio gubernamental. Y eso pues hace pensar que este proyecto que está lanzando Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, va a necesitar dinero para construir los trenes, para comprar los vagones, en fin, todo esto que tiene que ver con infraestructura, pero también que va a necesitar mucho dinero para subsidiar los trenes de pasajeros, Raúl. Sí, tienes toda la razón. Todos los trenes del mundo tienen un subsidio porque su mantenimiento, su operación es cara. Bueno, lo vamos a ver con el Tren Maya, que de alguna forma todavía no lo hemos visto operando al 100%, pero
de alguna forma, pues se le va a tener que seguir metiendo dinero para ver si después de algunos años alcanza algún punto de equilibrio que se ve difícil. Es decir, los trenes tienen que ser subsidiados. Sin embargo, fíjate que los trenes normalmente en este país, en México, se han convertido en los grandes movedores de mercancía, de carga, sobre todo de carga gigante, industrial, de agroalimentaria. Para eso se utiliza. Estaba revisando datos que parecen que nos pueden revelar la importancia del tren. Fíjate, en México actualmente, por alguna razón, en este tiempo posliberal, se le dio mucha preferencia al camión de carga, a los tráileres, es decir, al autotransporte de carga y también al autotransporte de pasajeros, es decir, la circulación por las carreteras del país. Actualmente en carga, sí, el 85% de la carga de este país se mueve en camión, en tráileres, en rabones, es decir, en autotransporte. El 12%, solamente el 12% se mueve por ferrocarril, pero son esos grandes volúmenes, especialmente productos petroquímicos, gasolina, diésel, granos, legumbres, en fin. Y un 2% se mueve vía marítima. Es como actualmente se mueve la carga en el país. Y bueno, y el 1% se mueve por avión. En el sentido de pasajeros, fíjate que las cosas cambian radicalmente. En el caso de los pasajeros foráneos, el 75% se mueve en autobús y el 15% por avión. Y el tren, pues ocupa un porcentaje mínimo porque, bueno, pues apenas está el Tren Maya, está el CHEP, está estos trenes locales, el de Puebla a Cholula y este tipo, que son trenes suburbanos, como el que está funcionando actualmente de Cuautitlán hacia la estación Buenavista. Sí, y que seguramente también este tren que va a ir de Toluca hacia la Ciudad de México, que también pues es una obra vieja que ha venido pues posponiéndose. Tú debes de tener mucho más información de ese tema. Sí. Sí, era una obra que se tenía que haber terminado en 2017 y ya vamos para 10 años y no se puede terminar el tren entre las ciudades de México y de Toluca. Fíjate, Raúl, yo creo que antes que apostar en estos trenes de largo trayecto, como el Tapatío que mencionabas, como el Regiomontano que llegaba hasta Monterrey o Nuevo León desde la Ciudad de México, tendríamos que pensar en la posibilidad de estos trenes que en España, por ejemplo, se llaman trenes de cercanías. Estos trenes que no son de trayectos demasiado largos, pero que sí permiten una comunicación constante, una movilidad muy importante de las personas entre centros urbanos y centros de trabajo que requieren justamente este tipo de movilidad. El caso del Tren México-Toluca seguramente cuando ya esté funcionando completamente será un éxito por la simbiosis económica que existe entre las ciudades de México y Toluca, porque algunos vecindarios, algunas colonias en la zona metropolitana del Valle de Toluca son literalmente dormitorios, porque la gente trabaja en la Ciudad de México. Quizá esos trenes tengan una mayor repercusión. Estos trenes de largo aliento, la verdad es que se antoja que van a ser muy costosos, porque además pues ya los anunciaron, sabemos que los van a hacer, que van a ser muy costosos y que muy probablemente no sean redituables ni para quien los opere ni para el gobierno. Por eso yo hago especial énfasis y reitero este asunto de los subsidios, porque los subsidios en las naciones en donde ya funcionan los trenes son monumentales. Yo estaba leyendo, por ejemplo, una cifra del Reino Unido. Estamos hablando de 28,000 millones de libras esterlinas en subsidios para los trenes en el Reino Unido. Es una cifra cuantiosísima. Altísima. Bueno, aquí por lo pronto sí, me parece que eso será y tendrá que tener su rubro en el presupuesto de
del gobierno mexicano. Son 3 proyectos los que está iniciando Claudia Sheinbaum. Por lo pronto ya dijo que están trabajando en el proyecto de la licitación, es decir, parece que en cuanto empiece el 1 de octubre y proteste como presidenta de este país, seguramente empezarán ya estos proyectos, que es, digamos, un poco de la continuidad del presidente López Obrador. El primero es el AIFA Pachuca, porque hay que recordar que ya ese tramo de Buenavista al AIFA ya está en proceso de construcción. Entonces, ese primer proyecto se va a alargar hasta la ciudad de Pachuca. Ahí le van a asignar 20 mil millones de pesos, según dijo, y son 150 kilómetros de este tren. Dada la importancia del AIFA en este proyecto, me parece que puede ser un proyecto viable para llevarle gente a este aeropuerto, que el problema es su interconexión hasta el momento. El segundo proyecto, Felipe, es el de México, Querétaro, Guadalajara. A ver, este es un viejo proyecto, ya tiene muchos años, ha habido muchos proyectos. Recordarás el último caso con Peña Nieto, precisamente, que lo canceló luego de los escándalos de corrupción de la Casa Blanca, porque uno de los constructores que iban a participar era el grupo IGA, de su amigo, el que le regaló la Casa Blanca, y bueno, pues en medio de los escándalos, creo que hasta hubo una sanción de parte de China, que de alguna forma había sido los ganadores de esa licitación, pero por los escándalos de corrupción se suspendió. Pero este tren, el que es México-Guadalajara, México-Querétaro, Guadalajara, me parece que, a ver, sí, además de la remembranza que ya hicimos, me parece que esa ruta México-Querétaro va a ser muy importante. Sí. Sí, igual que la que haga la conexión con Pachuca, con la capital del estado de Hidalgo, porque sucede pues prácticamente lo mismo que sucede con el caso de Toluca. Hay mucha gente que vive en Pachuca o en algún lugar entre la Ciudad de México y Pachuca y que bien podría utilizar este tren para sus traslados a la Ciudad de México, dejando de lado los autobuses, las vans, que suelen ser muy peligrosas. Y en el caso de Querétaro también, porque además Querétaro tiene una liga también con la Ciudad de México muy interesante, no solamente en términos económicos, sino también en términos turísticos. Hay muchos habitantes de la Ciudad de México que pasan fines de semana o semanas completas en el estado de Querétaro. Es un estado muy atractivo en estos términos, turismo de cercanías también. Yo creo que ahí también podría tener algún éxito, algún acierto el proyecto. Y bueno, ya la conexión hacia Guadalajara se antoja natural y quizá a lo mejor ver en el largo plazo la conexión desde Guadalajara hacia la parte más al norte de la República Mexicana, hacia la zona de Sinaloa, de Sonora, tal vez Baja California. También probablemente veamos eso que a final de cuentas, como tú señalabas, comenzó con un proyecto que formuló en su momento el presidente de la República, alguna idea de Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero fíjate que, a ver, ahí hay un tema también. Vámonos a las cuestiones prácticas. Actualmente, te voy a poner el ejemplo de México-Guadalajara. ¿Sí? Tú puedes conseguir hoy un vuelo en estas líneas Volaris o Viva Aerobús, puedes conseguir un vuelo hasta en 1,200 pesos, ¿sí? Y si agarras alguna promoción, quizás está un poquito más barato, ¿sí? Un vuelo de 50 minutos, muy rápido. Si te vas en camión, más o menos el precio promedio de una tarifa de un transporte foráneo viene siendo más o menos de 400 pesos en promedio. Y esto de alguna forma te avientas, ¿cuánto tiempo? De México a Guadalajara, más o menos te aventarás promedio de 5 horas aproximadamente. Aquí el tema que el tren, si a pesar de que no van a ser trenes de alta velocidad como el AVE de España, ahora que hacías menciones de este país, sí, aquí estamos hablando de un tren que no iría, bueno, ni siquiera como el Tren Maya, que está programado que va a circular a 160 kilómetros por hora, sino tendrá que ser un tren, lógicamente, de otro tipo de velocidades, porque además, como va a estar alternando con los de carga, sí, entonces, y tiene muchas interconexiones, entonces habrá que ver sobre el tiempo
y el costo que finalmente tenga para los ciudadanos. En fin, me parece que es una decisión política la que están tomando Claudia Sheinbaum en un seguimiento al tema del presidente López Obrador, ¿sí? Y que de alguna forma hay quienes lo ven bien, el tener esta vena ferroviaria en el país para pasajeros, porque ya en carga se puede decir que está, y ya veremos finalmente cómo se va tomando este acento. ¿Qué va a costar? Va a costar, Felipe. Sí, muchísimo dinero, seguramente muchísimo dinero en términos de construcción, de mantenimiento y también de subsidio. Y como decías, yo creo que no va a tener posibilidad de competir en términos de precio y en términos de tiempo con el transporte aéreo y tampoco con el transporte de pasajeros por carretera. Pero estará ahí como una especie de añoranza, de remembranza, para gente quizá como tú, como yo, que quiera tomarse un tiempo para viajar en un tren de pasajeros otra vez. Ya veremos. Bueno, por lo pronto estas son. Y bueno, la otra ruta que ya no la mencioné, pero que es la de México-Querétaro, pasando por San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo. Me parece que es una gran ruta para llegar y cubrir directamente lo que es el norte del país. En fin, veremos a ver la reacción también de los concesionarios y desde luego también, bueno, estos grandes proyectos que se anuncian en la próxima administración de Claudia Sheinbaum. Bueno, finalmente veremos cómo impactará en la movilidad, en la productividad y en el costo. Eso me parece importante, Felipe. Raúl Frías, muchas gracias. Como siempre, Felipe, gracias por estar en el tema sobre la mesa. Mañana le seguimos. Saludos. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.